Hola, buenas noches. Hoy el programa de Debate con Rafa Pal tiene otro formato diferente. En este caso no va a ser por Telegram, sino que lo voy a realizar por Twitch y va a tener un formato, digamos que cerrado, aunque tendré en cuenta los comentarios que podáis hacer desde el chat. Hoy voy a cumplir un deseo de hace muchos años, porque como algunos sabréis, llevo desde el año 2000, incluso antes de que llegara la ley de violencia de género, avisando de lo que luego llamaría ingeniería social, porque en aquel momento yo no conocía ese término, evidentemente. Pero muchos sabéis que, bueno, que ya en aquel entonces ya me di cuenta de que toda esta locura de la violencia, de considerar la violencia intrafamiliar como un hecho inaudito, y ese cambio de terminología, de la violencia doméstica a la violencia machista y a la violencia de género, pues nos trajo aquella ley que casi va a cumplir 20 años y que ha tenido unos efectos devastadores sobre la sociedad española. Un detalle que no sé si luego saldrá en el debate, pero os puedo decir con el conocimiento que tengo, con mis contactos en Hispanoamérica y en Europa, lo que sigo, que lo que ha pasado en España es único en el mundo. No ha pasado en ningún otro lugar la destrucción planificada de la familia y de las relaciones entre hombre y mujer que ha pasado en España. Todavía hoy, a día 20 años después, este programa que vamos a hacer hoy es novedoso, porque sí que ha habido entrevistas y muy buenas en todos estos años, sobre todo abogados y gente afectada, pero nunca se ha reunido a unos cuantos para poder, escuchar sus historias, para darle visibilidad. Y eso es lo que pretendo, ni más ni menos, hoy con este programa. Cumplir un deber moral que tengo de sacar este tema a la luz y que pongáis cara a personas como Jesús Muñoz, que es, bueno, un histórico de la denuncia. Yo, pues ya nos conocemos de hace 12 o 13 años y, bueno, pues su web, malostratosfalsos.com, se ha convertido pues un experto en este tipo de derecho y, bueno, pues ha llegado incluso a ser presidente, como es ahora, de una asociación llamada Anavid, que, bueno, pues denuncia este tipo de asuntos. Hola, Jesús, buenas noches. Muy buenas noches y qué puedo decir más que darte las gracias por aquella primera entrevista que me hiciste hace ya 12 años. Nos hemos seguido comunicando y bueno, pues soy el vicepresidente de esa asociación, de la Vicepresidente. Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica, y para mí es un placer estar aquí, hablar como siempre contigo en libertad, y la valentía que quiero premiar y sobre todo agradecer, la valentía de que eres una persona, primero, que nunca te has callado, que has defendido la igualdad, la honradez y sobre todo el hablar con datos. Y hoy tenemos la oportunidad de varias personas de poder disfrutar no solamente de ti, sino de tu valentía. Así que mil Vale. gracias desde la asociación. Vamos al turrón, Jesús. Cuéntanos, tu historia es dantesca, es tremenda, pero así, en Muy resumido, resumido. cuentas qué es lo que te pasó a ti con tu exmujer. Pues nada, simplemente Sitúanos primero en el año que esto sucede y, bueno, haznos un pequeño resumen de lo que te pasó. muy resumidamente, porque sé que el tiempo es oro, pues en un proceso de donde no estábamos casados, hay un hijo en común, y entre el 2006 y el 2012 una mujer interpone 7 denuncias consecutivas de violencia de género, en el que se me piden 14 años y medio de prisión, me enfrento a 30 procesos judiciales, termino ganando todo, ella termina con 4 condenas, pierdo a mi hijo en el 2008, porque en una de las visitas que tenía establecidas judicialmente, con el auto judicial bajo el brazo, mi madre es agredida y mi madre recibe pues una placa hecho tornillos en uno de sus tobillos por la agresión tan brutal que recibió de mi expareja. Y bueno, a partir de ahí, pues uno se somete a un tsunami de denuncias consecutivas, entras, vamos a decir, en una especie de depresión, te arruinas económicamente y eres señalado por gran parte de tu entorno social pensando que en aquel momento todo lo que decía una mujer era cierto. Y bueno, pues muy resumidamente, he ganado todos los procesos judiciales, pierdo a mi hijo durante 13 años y en el 2020, en mayo de 2020, mi hijo ha tomado la valentía de venir a conocerme y bueno, pues sí tengo una relación, no todo lo que es el Montes Orégano, pero bueno, es una relación en la que Oscar ha conocido a su padre, no es ese terrorista de Al Qaeda que le hicieron pintar. Perdón, Jesús, perdón. ¿Cuántos años tenía tu hijo cuando te conoció? Pues, a ver, él prácticamente no se acuerda de mí. Me perdió prácticamente, tenía 2 añitos y medio y 3, y cuando él ha venido a conocerme tenía 16.
Vale. Cuéntanos alguna de las denuncias falsas que te puso y cómo conseguiste tú refutarlas. Pues mira, denuncia me puso 7 y todas era a ver cuál era más surrealista. Te voy a contar un par de ejemplos para que la gente entienda por qué es una denuncia de falso maltrato. Ella manifiesta que estando en el punto de encuentro, la amenaza de muerte a ella y su familia y además provocó destrozos de un vehículo propiedad de su hermana, que era directora de comunicación de BMW España, y el vehículo era de ella. Y yo me encontraba en el funeral de un compañero de trabajo con 200 personas entre los que había no solamente el geoposicionamiento, sino que había 200 personas, compañeros de trabajo, que hicimos fotografías y además me mandaron directamente todos sus contactos para que se fuesen a declarar a sede judicial. Y otra que la había sacado violentamente del coche estando embarazada en presencia también de su hermana, en Guardamar de Segura, dirección Benidorm, paré el coche bruscamente en el arcén, la saqué llamándola de todo y en ese momento, cuando se producen esos hechos manifestados en sede judicial y ratificados tanto por la hermana como por ella, pues yo me encontraba, según la jefa de personal de mi empresa, trabajando en Madrid, a 500 kilómetros. Y te puedo contar que me ha denunciado por control económico, violencia física, psicológica, desprecios, control de la alimentación, abandono durante el embarazo. Y bueno, pues he terminado con una sentencia de libre absolución por fundado uso espurio en la utilización de esa ley para obtener la guardia y custodia. Quien hace eso, todo el desarrollo jurídico, es una, vamos a decir, prestigiosa abogada muy conocida en el mundo del feminismo, que es la mujer de Pedro J., actual mujer de Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez Lara, que era antiguamente la responsable jurídica del área de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas afín al PSOE. Y bueno, pues me debatí, me gasté algo más de 70.000 euros y he conseguido ganar todos los procesos judiciales y desde entonces pues hice de mi guerra un escudo y pues toda mi experiencia se la he brindado gratuitamente a las cientos de personas que nos han llamado a lo largo de estos años y bueno, pues ayudo en todo lo que puedo porque es lo que Jesús, pasa. ¿cuál fue el origen de toda esta locura? ¿Qué fue lo que desencadenó que ella te empezara a poner denuncias falsas? ¿Fue separación o qué ocurrió entre No, no, vosotros? no estábamos ni siquiera casados, simplemente que esta persona, pues descubrí por casualidad, llámame tonto, ignorante, pues descubrí que esta persona consumía una serie de sustancias que en consonancia con ansiolíticos y antidepresivos, porque padecía una enfermedad que yo desconocía, que se llama distimia, que es una depresión crónica leve pero crónica, y tomaba Torecan, Tranquimacid y Orfidal mezclados con marihuana, pues imagínate, pues tuvo hasta 3 intentos de suicidio y lo que hice fue poner a mi hijo a salvo para que de alguna manera la guardia y custodia no la tuviera ella. Y el pedir la guardia y custodia fue mi delito. Pedir la guardia Vale. y custodia costó las 7 denuncias. Muy bien, Jesús. Pues luego volveremos contigo. Vamos a dar paso a otro de nuestros compañeros. Aquí tenemos aquí abajo a Álvaro. Álvaro, bueno, un poco siguiendo la línea de lo que nos ha contado Jesús, tu caso me parece que es bastante reciente. ¿Puede ser? Bueno, buenas noches, Rafa Pal. Buenas noches. Gracias por la invitación, que la verdad que me parece un tema muy, muy interesante y en estos días muy actual, o sea que está muy bien retomarlo. A ver, mi caso no es reciente, yo llevo 8 años en este proceso. Lo que pasa que, bueno, últimamente digamos que tengo cuestiones judiciales abiertas y entonces pues sigo ahí, ¿no? Por hacerte un resumen breve, Rafa Pal, a ver, yo tengo una hija que va a hacer 9 años. Entonces, yo llevo con procesos judiciales desde que la madre de mi hija y yo nos separamos, es decir, a los 6 meses. Mi hija tenía 6 meses, va a hacer 9, con lo cual llevo 8 años y medio con procesos judiciales. Quizá lo que se puede destacar de este tema, que en estos 8 años y medio llevo acumulados 32 procedimientos. Yo sé que suena exagerado, que habrá gente que no se lo crea. Vamos a ver, de violencia de género, que digamos que es un poquito lo que nos trae aquí esta noche, son 4. De estos 32 procedimientos son 4 de violencia de género, que son un poquito los que tengo ahora más en activo. El resto, pero son procesos de modificación de medidas, procesos de demandas de ejecución, procesos de jurisdicción voluntaria, petición de medidas cautelares, petición de suspensión de visitas, es decir, una serie de procesos judiciales que luego seguramente una invitada que tenemos esta noche nos comentará la cantidad de posibilidades que tiene en este sentido el sexo femenino para hacer. Y de esta manera, pues, bueno, pues sale una media de 4 o 5 denuncias, Sí. demandas. Álvaro, cuéntanos cómo se desencadenó toda esta locura. ¿Qué es lo que te pasó a ti Pues con mira, tu chica, tu mujer, tu pareja, lo que fuera? es que yo creo que es un poquito lo que nos une a todos los papás que estamos en este tema, ¿no? Y ya lo ha dicho anteriormente Jesús Muñoz, custodia compartida.
el pedir la custodia compartida cuando mi hija tenía 6 meses. Nos separamos, yo quise pedir la custodia compartida, de hecho la pedí y ya empezó a desencadenarse todo tipo de movidas, de denuncias, de demandas. Ella pues intentando también conseguir informes psicológicos de que tenía ansiedad, porque digamos que lo que a mí me acusa en lo que estoy en la actualidad de denuncias de violencia de género es todo de ámbito psicológico. Pero no porque yo le hiciera algo a ella. Ya te digo, Rafa Pal, que llevo 8 años separados. 8 años, fíjate el tiempo que ha pasado, ¿no? Lo que ha llovido. Sino porque ella en sí misma, en el hecho de que yo pida la custodia compartida, el hecho de que yo quiera ejercer de padre, el hecho de que yo quiera llevar a mi hija al colegio, recogerla del colegio, el hecho de que yo quiera ir al parque con ella, hacer los deberes, este tema a ella pues la da ansiedad, la da angustia y entonces pues digamos como que me culpa a mí, me pone a mí enfrente de foco de diana para clavarme todas las dagas, ¿no? Y hacerme a mí como que soy el culpable de este estrés y de esta ansiedad. Y esto es lo que en la actualidad me tiene en un proceso judicial abierto y es en lo que estoy. O sea que, pero bueno, Álvaro, experiencia el periodista tiene que hacer preguntas incómodas. Por supuesto. Encuentro una conexión entre lo que nos ha contado Jesús y tu caso. Es una separación cuando pues es un bebé. Bebé. Quiero decir, no hay una especie, habrá, y esto a lo mejor lo podemos hablar con Ruth, pero como una sensación de desprotección de la mujer, ¿no? Que se siente que. ¿Qué pasó entre vosotros? No sé si lo puedes contar para que os separarais cuando era un bebé. Pero mira, sí que te voy a decir una cosa, Rafa Pal, con toda la confianza. Además que Jesús Muñoz es una persona a la que yo admiro y casi te diría que siento devoción, porque para mí es un maestro y una referencia. La diferencia entre Jesús Muñoz y yo es que desgraciadamente, muy lamentablemente, Jesús tuvo la experiencia de no ver a su hijo, como he dicho antes, durante 8 años. Yo, a diferencia de él, yo he tenido una custodia compartida. O sea, he tenido custodia compartida. Al final yo la pedí, la conseguí porque entendieron que eran lo mejor para mi hija y casi durante 6 años la tuve. Pero fíjate que en la actualidad estoy viendo a mi hija en un punto de encuentro los domingos porque a raíz de las denuncias de violencia de género, menos mal que no me suspendieron las visitas porque tenía una custodia compartida y ahora estoy viendo a mi hija en un punto de encuentro, la cual dice que se quiere ir a casa con papá, que cuando nos vamos a casa, que quiere ir a casa, que quiere ir a su habitación. De hecho, donde estoy transmitiendo es la habitación de mi hija. O sea, que fíjate, que quiere venir aquí, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente yo a mi hija sí que la veo, pero quiero lanzar una lanza aquí, valga la redundancia, por todos los papás, que creo que hablaremos esta noche, que desgraciadamente no ven a sus hijos, que les roban a sus hijos por el artículo 94 del Código Civil y, sinceramente, esto es una crueldad, una salvajada y es un inhumano. Así que para todos esos papás que no ven a sus hijos, que luchen. Última pregunta, Álvaro. Cuando hablas de la denuncia de maltrato psicológico, ¿puedes explicar al público en qué consiste, qué se considera maltrato psicológico? Maltrato psicológico es que una mujer, vamos a decir, porque siempre es el sexo contrario, sabemos que la violencia de género, a diferencia de la violencia doméstica, es el maltrato, entre comillas, que ejerce el hombre contra la mujer. Si es mujer con mujer, ya es violencia doméstica, con lo cual ella lo que alega es informes psicológicos de que va al psicólogo, de que tiene angustia, ansiedad, y que el culpable soy yo, y claro, y a raíz de ahí, pues mira, se ha inventado, pues, no quiero extenderme, se ha inventado que le he robado cazadoras del colegio en el colegio a mi hija, se ha inventado que le he robado mochilas, se ha inventado que le he robado pendientes. Entonces yo tengo que ir siempre al colegio, detrás, oye, las chaquetas de mi hija, los pendientes. De hecho, le llegaba a poner pendientes de pegatina cuando era pequeña mi hija para que cuando yo la abrazaba se le caían y se le desprendían. Afortunadamente lo pude grabar y se notó. Es decir, se inventan todo tipo de artimañas para hacer ver que lo están pasando mal, que tienen angustia, que tienen ansiedad y sobre todo que ponen el foco en el papá al cual le echan las culpas de todo su drama, porque realmente es un drama interno que tienen ellas, pero focalizan todo ese drama en el papá, que es la persona que tienen enfrente, para destruir el vínculo con los hijos. Muy bien, Álvaro. Pues muchas gracias. Luego continuaremos contigo, pero ahora tenemos otro compañero que está por aquí y es Juanma Otegui. No, Juanma Tellez. Tellez, la había entendido mal. Nada. A Jesús Tellez. Vale, de acuerdo. No hay problema, Rafa. Muy buenas noches. Bueno, pues a ver, Juanma, cuéntame en qué consistió tu denuncia de violencia de género. Pues mira, yo, Rafa, el problema que tuve fue que nos separamos al inicio del embarazo. Esta señora era una persona que yo había conocido y que se supone que venía de unos supuestos malos tratos de su anterior pareja, la cual yo acogí en mi casa
puesto que yo tenía un trabajo en el que estaba 12 horas fuera de casa, entonces le ofrecí a los pocos meses de conocerla que viniera a vivir con su hijo pequeño, en aquel momento tenía 2 años, ese niño, a vivir a mi casa, y en el momento de la separación, estuvimos 2 años de relación, en el momento de la separación estaba en el primer trimestre del embarazo, y cuando yo me interesé a la hora de que sabía cuándo salía de cuentas, pasé por la puerta de su casa y esa misma noche la pasé en el calabozo, me denunció por acoso y amenazas, esa misma noche nació mi hijo, rápidamente tuvo lugar el juicio rápido en el que yo quedó sobreseído, puesto que yo no llegué ni a testificar, el testimonio de su padre valió para que no darle cabida a esa denuncia, pero tardé 2 años y medio en conocerle. Después de esos presuntos malos tratos, no sabía quién era el padre. Esa fue su alegación. Entonces tuve que hacerme una prueba de ADN, lo cual dilató todo el proceso y hasta los 2 años y 3 meses no conocí a mi hijo. Fue todo, pues imagínate, conocer a un niño con 2 años y medio, que ya andaba, que ya hablaba, pues la adaptación fue realmente muy buena, pese a todos los impedimentos que me puso tanto ella como su familia, pero este verano, yo en mayo solicito el cambio de medidas a una custodia compartida, como acabo de escuchar a mis 2 compañeros, y en ese momento ella presenta un 158 para que me quitaran a mi hijo, que cuando está conmigo resulta que sufre abusos sexuales por parte del hijo de mi actual pareja de 15 años y con un síndrome de autismo de nivel 3 con hiperactividad. O sea, es literalmente imposible que el niño, y bueno, incluso ese 158 el pasado 11 de septiembre ya quedó anulado y ahora lo que yo he pedido es la custodia exclusiva de mi hijo, puesto que su madre no está en condiciones de hacerse cargo de la crianza de mi hijo, porque encima esta señora es directora de una escuela infantil Montessori. Aquí en ¿De la una qué? comunidad. ¿Una escuela de? Es directora de una escuela infantil Montessori. Ah, bueno. Entonces, eso, he tenido que denunciar al abuelo de mi hijo por agresiones en la puerta del colegio, porque eso, como bien decía Álvaro, estas personas pues se creen por encima del bien y del mal e incluso sufrió una agresión delante de los monitores del colegio de mi hijo. Muy bien. Pues muchas gracias, Juanma. A ti, Rafa. Luego volveremos contigo. Ahora vamos a escuchar a Abel. Abel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vaya, hombre, ahora mismo Buenas se me noches. acaba de Cuéntanos, caer el teléfono. cuéntanos cómo comenzó tu calvario. ¿De qué año estamos hablando y en qué consistió tu denuncia de violencia de género? Bueno, estamos hablando del año 2013, o sea que hace ya bastantes años. Mm. Yo he sido víctima de 2 denuncias falsas que no he podido probar que han sido falsas. Y bueno, pues los problemas empiezan como muchas parejas por problemas económicos. Viene la crisis fuerte de 2007, 2008. Yo era funcionario de embajada, me cesaron de la embajada por casarme con una rusa, eso salió en El Mundo en primera plana. Pues me cesó el CNI por eso, por haberme casado con la rusa. Y me tuve que venir a España con un puesto ganando bastante menos dinero que yo ganaba en la embajada. Y bueno, pues esta rusa pues estaba acostumbrada a vivir bien y las dificultades pues hicieron mella en mi matrimonio. En el último año, desde que ella empezó a trabajar, porque fíjate que tuvimos un hijo, un poco antes, en 2010 tuvimos un hijo, ¿no? Y en diciembre de 2010, y fíjate, la detención fue pues el día de San José de 2013. Entonces, bueno, pues tuvimos un hijo, ya teníamos otro de 7 años y tuvimos un hijo y pues empezó a trabajar y bueno, yo creo que vio posibilidad ahí con su jefe, pues de una mejor vida. Y el caso es que pues empezamos a discutir, teníamos bastantes discusiones en casa, así durante un año. Ella ya me amenazó con que se iba a llevar a los niños a Rusia.
Entonces yo me preparé, ya vi que el matrimonio estaba roto y preparé una demanda de divorcio, presenté la demanda de divorcio y fíjate tú que me la dejé encima de la mesa sin darme cuenta. Y llegó la señora, Se dio cuenta ya. ella, salgo de la habitación y me la encuentro con la demanda en la mano y me dice, esto no te va a valer para nada. Porque esto te pongo yo una denuncia de violencia de género y te vas de la casa ya. Pues dicho y hecho. Primero llamó a la Guardia Civil por una desavenencia de que yo me quería llevar a mis hijos al rastro y ella decía que no, que se iban con ella. Pues me llevé a los niños y llamó a la Guardia Civil porque me había llevado los niños y claro, se presentaron, pues no sé, 800 guardias civiles en casa. Yo ya no estaba allí, pero se presentó todos. Y fíjate que solo me los llevaba al rastro, que no me los llevaba de España. Pues la Guardia Civil se entrevistó con ella y le dijo bueno, que si yo estaba, o sea, que si todavía estábamos casados y no estábamos divorciando ni nada, que yo tenía perfecto derecho a llevarme a mis hijos, que si había ocurrido algo más, que si le había pegado y tal, y ella dijo que no le había hecho nada. Pero mira tú que 4 horas más tarde se presentó en el cuartel de la Guardia Civil con una abogada súper feminista de allí de Benidorm y me puso una denuncia porque que la había empujado. Bueno, pues cuando llegué a casa, eso de las 8 de la noche, la señora llamó a la Guardia Civil sin que yo lo supiera y se presentaron en casa una pareja de guardias civiles. Allí delante de mi hijo me esposaron, mi hijo corriendo detrás del coche. Aquello fue un drama terrible y me llevaron. Y fíjate tú, que cuando llego allí al cuartel me dice el sargento que había allí, el comandante de puesto, me dice, bueno, sabemos que eres inocente, pero es que te tenemos que detener. Tú fíjate, si era para encerrarlos a todos en la cárcel y no sacarlos más. O sea, saben que soy inocente, pero me tienen que luego hablaremos, ese era un buen tema, lo que sabe la policía. Un poco por resumir, ¿llegaste a estar en un calabozo? Sí, 2 veces. Una vez ese día, al día siguiente me pusieron en libertad sin cargos y sin medidas cautelares y luego en un mes me volví a denunciar y otra vez pasé la noche en el calabozo y al día siguiente sobreseyeron el caso y le abrieron directamente en diligencias por falsa denuncia. Al final fui absuelto. El primero porque hubo juicio y me absolvieron con deducción de testimonio contra ella por falsa denuncia y el segundo ni siquiera llegó a haber juicio, lo sobreseyó la juez directamente en cuanto que ella declaró y le abrieron diligencias por falsa denuncia. Muy bien, pues es una excelente forma de conectar con Ruth Arroyo, con nuestra abogada. Luego volveremos contigo, Abel, cuando demos comienzo al debate. Ahora, pues quiero presentar a Ruth Arroyo, que, bueno, se ha hecho famosa. A mí ya me sonaba tu nombre cuando me lo ha comentado Jesús. Bueno, primero de todo, buenas noches, Ruth. Buenas noches, Rafa, y gracias por contar con nuestra presencia. Bueno, a ver, Ruth, de todas las personas que están aquí, es la más conocida porque fue la que ha llevado el caso este muy famoso de Rafa Marcos, que fue quien denunció a su mujer por, bueno, un asunto de violencia de género y el tema de la patria potestad de los niños, que daba la casualidad que era la presidenta de una asociación llamada Infancia Libre, pues feminista, y bueno, pues a raíz de ahí se metieron en el lío Irene Montero y PAN, y bueno, conseguisteis incluso que ganara, ¿no? Condenaron a las dos por ofender a Rafael porque, bueno, se le tachó de maltratador. Y es que en el caso de Rafael lo curioso era que jamás ni había sido denunciado por violencia de género. Ella denunciaba, por supuesto, abusos a su hijo, por maltrato a su hijo, pero nunca denunció tan siquiera por violencia de género y, sin embargo, pues ellas aprovecharon para acusarle de violencia de género. Y entonces, pues fueron las dos condenadas, como debía de ser, por... Una metedura de pata tremenda. Total. O sea, una que ellas... ignorancia absoluta, el no haberte informado sobre el asunto. Sí. O sea, que se creían que todo iba en el mismo saco y ahí metieron la pata. Bueno, Ruth, por lo que me has dicho, llevas taco de años, si se me permite la expresión, en este asunto. Así, de primeras, cuéntame un poco, porque yo también sabes que lo vengo siguiendo, ¿cuál ha sido un poco, si has notado cambios en los jueces desde que comenzó toda esta locura a día de hoy, que bueno, sigue habiendo casos? Yo ya no los comento, pero evidentemente, bueno, os tengo que decir a todos los que estéis ahí que yo tengo un familiar que ha pasado por esto, o sea, y eso es algo que seguramente la gente que nos verá
a día de hoy casi todo el mundo tiene algún familiar. Pero bueno, ¿cómo ves esa evolución desde el día el primer juicio que tuviste? A ver, yo creo que en la práctica es cierto que según va pasando el tiempo, en los juzgados, sobre todo en juzgados, plazas grandes como es Madrid, las cosas van cambiando y que ahora ya, cuando hay denuncias que la falsedad es que es flagrante, evidente, sí que puedes conseguir que en esta citación que te hacen para un juicio rápido, con una defensa decente, te puedan archivar el procedimiento. Yo lo que pienso es que siempre, o sea, se publica una ley y en el momento que se publica, los primeros de ese año caen todos. Es decir, en el 2005, ante una denuncia de violencia de género, no salir o pasar por juicio era prácticamente inviable. Yo el mejor ejemplo lo tengo con la reforma que se hizo en el 2021 con la protección del menor y la suspensión del régimen de visitas. En el 2021, los pobrecillos que se les denunció en ese momento, con denuncias muy vacías de contenido, el juez automáticamente suspendía el régimen de visitas con el menor, porque se entendía que era como algo automático. Posteriormente se planteó una cuestión de inconstitucionalidad y el Constitucional resolvió bien, dijo, no, al final atienda la discrecionalidad del juez. Y hoy en día, salvo que haya un problema y realmente estés en un asunto en el que el menor está haciendo o presenciando hechos muy dañosos, lo normal es que no se suspenda el régimen de visitas con los niños. Yo hablo por mi experiencia profesional, que como te he comentado, Rafa, bueno, pues llevo 18 años ejerciendo y por suerte o por desgracia es que al irte especializando en esta materia, pues es que el 80% de mi trabajo son asuntos de esta índole. Te llegan de ahí. Una pregunta sociológica, Ruth. ¿Los casos de los cuales te ocupas siguen produciéndose más jóvenes? Quiero decir, bueno, tenemos a Juanma. Quiero decir, yo, evidentemente, la gente que empezó a sufrirlos eran gente de 40, 30 y tantos, pero ¿sigue habiendo gente de 20 y tantos años que se le denuncia por violencia de género o hay un cambio de tendencia ahí? Bueno, yo creo que hay de todo, porque hay por una parte hasta gente más joven, estoy hablando de relaciones que ni tienen hijos, que son novios, que hay unas relaciones tóxicas en la juventud. Preocupante, la realidad es que preocupante y que por temas de despechos y de celos denuncian, les dan órdenes de protección, después las incumplen, los cogen en los quebrantamientos, a lo mejor la policía de manera circunstancial, pues porque van por la zona haciendo una revisión y ellas mismas son las que después van al juzgado para que le quiten la orden de protección porque entonces ya no quieren, pero después resulta que el juicio lo tienes 2 años más tarde y en ese momento, como ese chico ya sí que se ha ido con otra chica, ahora sí que estoy a muerte y otra vez quiero que le condenen. O sea, tienes esta parte que sí que existe y que se da a menudo y después ya tienes pues a las personas como las que han hablado ahora, pues que ya comparten niños y que hay juzgados donde de manera, yo tengo un oficial concreto en Madrid que me dice, yo es que llevo los divorcios penales, porque es que son divorcios en los que se utiliza la vía penal y se instrumentaliza. ¿Por qué? Por lo que han comentado, porque la custodia compartida automáticamente no la puedes tener. Porque si no tienes la custodia compartida, automáticamente te echan de tu domicilio. El uso y domicilio, o sea, el uso y disfrute se la adjudica a los menores. Si no puedes acceder a ellos, pues evidentemente se le deja también a la madre. Entonces, hay una serie de intereses que van mucho más allá de lo que es el proceso de violencia. Y aunque tenga poca base la denuncia, pues se quedan abiertas 3 años, finalmente terminan en un archivo, pero yo siempre lo digo, es muy desagradable tener una demanda, o sea, una sentencia de divorcio o de medidas paterno-filiales dictada por un juzgado de violencia de género. Porque tú la tienes que dar en el colegio de tus hijos. Y es una vergüenza, porque tú no le puedes explicar después a ese hombre, no le vas a llegar, oiga, es que a mí me archivaron el procedimiento, es que a mí me absolvieron. Bueno, la cosa es que estás dando una denuncia que pone juzgado de violencia sobre la mujer, con lo cual se entiende que tienes que ser un maltratador, se presume. Ruth, por lo que has dicho, tiene que haber casos delirantes, ¿no? Porque esto que estás diciendo de las adolescentes, que un día sí, porque tal. Sí. ¿Has visto, recuerdas alguno así especialmente o que el juez que llega un momento que dé vergüenza ajena, o sea, de ridículo? Hombre, yo como llevo a gente que por desgracia tiene muchos problemas y ventilo bastante, voy bastante a los juzgados. Yo tenía hasta la suerte de con un cliente que ya, gracias a Dios, la cosa se está terminando porque el niño ya es grande,
y ahora tiene la custodia él. Empezamos con un procedimiento por violencia de género a mi cliente, se le detiene, desaparece con el niño que no le dan la orden de alejamiento y no nos deja verlo, que es algo bastante habitual. Bueno, ahí tenemos una serie de cuestiones, pasamos, en este sí llegamos a juicio, la suelven, pero se queda ya la custodia a ella, como él está investigado de violencia. Posteriormente, en cuanto la suelven, pedimos la custodia compartida. Nos dan la custodia compartida. Cuando a ella no le interesa algo, que a lo mejor es que le ha comentado que le quiere comprar unas zapatillas al niño y él pues le dice que no le viene bien, nos vuelve a denunciar. Y una de las veces ya con un juez de violencia, que es muy buen juez, nos tocó en otro juzgado, pero estaba sustituyendo a guardia. Es que ya entrar y decir, doña fulana, ya está otra vez aquí, ¿qué es lo que quiere ahora? Y al fiscal directamente, que hombre, el fiscal era nuevo, no se enteraba de nada, pero hay medidas, mire, las tomé yo y se han cambiado todas. O sea, he tenido situaciones extremas. He tenido a este mismo señor, me llamó por teléfono porque esta señora se presentó en verano, que él se había llevado al niño y que no se había llevado unos tratamientos para unas infecciones, que era todo una farsa y una mentira. Yo al señor, que se tomó mucha molestia, le dije, eso es mentira. Y el mismo juez me dijo, letrada, si lo que me está contando usted es cierto y lo puede acreditar, que no venga, que siga el curso su procedimiento. Pero de todas estas denuncias, como nos ha comentado Jesús, de me denuncian y es que estoy en otra zona, es que ni tan siquiera estoy en el lugar de los hechos, al final, de oficio, no se incoa nada por denuncia falsa. Y cuando lo incoas de parte, que yo tengo algunas y las tengo condenadas, tienes que tener unas pruebas muy contundentes porque si no, pobrecilla, estaba en un mal momento, estaba depresiva, no estaba entendiendo bien las cosas, es complicado. Pues mira, justo lo que estás comentando nos lleva al siguiente tema. Tenemos ya en pantalla a Jesús porque vamos a comentar algunos de los gráficos que me has enviado y bueno, pues vamos a tratar de explicar a la gente, en principio con los dos, pues todo este lío que se dice de que si hay denuncias falsas, si no, coméntanos este gráfico que estamos viendo, Jesús. Pues mira, este gráfico es en referencia al famoso 0,01% de las denuncias falsas y la gente desconoce, más que por lo que sale en la tele, que de dónde sale ese famoso 0,01. Bueno, pues eso sale porque un estudio del Consejo Nacional Judicial del 2015 extrae 500 sentencias y de esas 500 sentencias es de donde se saca el 0,01. ¿De dónde sale eso? Bueno, pues ellos cogen las sentencias judiciales del 2012, 13 y 14 y las juntan. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es esos datos ponerlos en gráficas porque la gente creo que es mucho más fácil entenderlo. El total de denuncias interpuestas, el total de denuncias son 380.112 denuncias, de las que fueron declarados inocentes, es el libre absolución, archivo y sobreseimiento, 293.188. Y número de condenas, 86.924. Y podríamos decir, hombre, hay casi 90.000 maltratadores en 3 años, ya, pero tienen que entender ustedes que la mayor parte de esas condenas, el más del 65% son condenas por conformidad. Y del resto de condenas, el 95% o el 99% no superaban condenas de 2 años, para que vean ustedes el tipo de maltratadores que tenemos en España, a excepción de los 50 asesinatos. Conviene que expliques, bueno, yo como he dicho, tengo un familiar que ha pasado por eso y ha llegado a una sentencia de conformidad. Explícale a la audiencia en qué consiste eso. Bueno, o mira, sí, bueno, sí, o tú o Ruth, como queráis. Ruth, ¿quieres explicarlo tú? A ver, las sentencias de conformidad es lo que se habla de los juicios rápidos, pues te detienen. Estás totalmente abatido. Pasas a disposición judicial siempre, porque como han dicho algunas de las víctimas que han hablado con anterioridad, el protocolo es que en violencia de género te vas detenido. Y efectivamente yo también he vivido a la policía diciéndole a mi cliente, qué vergüenza, pero te tengo que dejar detenido. Entonces, al día siguiente te dicen de un juicio rápido que lo que te ofrecen es una condena muy bajita, a lo mejor 31 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Y a cambio consigues llegar a un acuerdo pues para empezar a ver a tus hijos rápido, porque ¿sabes lo que te conlleva un tema de violencia de género? Lo que la gente no es consciente es que esto al final de las estadísticas marca como que efectivamente ha sido condenado, que genera unos antecedentes penales. No se ve la relevancia que va a tener después a lo largo de tu vida. Tú en ese momento te está hablando el abogado 31 días de trabajo en beneficio de la comunidad
y lo ves como si fuese una sanción administrativa. Entonces, esto es la conformidad. Te ofrezco una pena muy pequeña porque tú no me das trabajo, no tengo que celebrar el juicio, te das por culpable. Y ellos consiguen engordar las estadísticas. Jesús, de todas las condenas, has dicho que el 60%, más de la mitad, serían de conformidad. Efectivamente. O sea, trampas, hablando pronto y claro, sí, trampas además, para engordar las estadísticas. Añado a lo que ha dicho Ruth, que es una explicación magnífica, añado que los mayores, el mayor porcentaje, y no apunto contra nadie, sino que es la realidad de los datos, ¿vale? La mayor parte de las sentencias de conformidad la consiguen, por desgracia, abogados de turno de oficio, que lo que no te explican cuando dices, oye, es lo mejor y lo más rápido para ver a tu hijo. Lo que no te explican es que la sentencia de conformidad implica, y Ruth, si me equivoco, me va a ¿cómo se dice? Me he equivocado. A completar, sí. A completar, perdón, es la aplicación del artículo 92.7, que dice que toda persona que esté imputada y o condenada por atentar con la integridad física, psicológica o la integridad sexual no podrá optar a la custodia compartida. Entonces, tú firmas la sentencia de conformidad pensando que es lo mejor recomendado por tu abogado y acabas de firmar la sentencia de muerte. Entonces, bueno, termino con esta gráfica. Entonces, de donde saca el 0,01 es que extraen, y atención a la trampa, Rafa, y a todos los oyentes, que donde está en el 0,01 es porque cogen 500 sentencias para estudiarlas de las 86.000 condenas, no de las 293.000 personas que fueron inocentes. Y entonces, de esas 500 sentencias condenatorias, 300 son apelaciones y 200 fueron casos graves de las audiencias provinciales. De esos 200 casos graves, 47 tenían graves indicios de falsedad, pero no se persiguieron por el artículo 457, 57 y 58 del Código Penal, que es la denuncia masa y la simulación de delito. Para mi punto de vista y mi opinión, es la prevaricación judicial en estado puro, porque los jueces por ley están obligados a la persecución del delito, pero como no se persiguen, no se deduce testimonio, la denuncia falsa no existe, a pesar de que su informe del Consejo de Poder Judicial reflejaron que 47 de las 200, 47 que terminaron con la inocencia del denunciado con libre absolución. Por esas 47, 37 tenían serios indicios de falsedad, pero ninguna se catalogó como denuncia falsa. Entonces, claro, el 0,01 lo que viene a decir es que las denuncias falsas son la gran mayoría, son personas culpables, cuando lo que dicen los informes, como estás poniendo aquí ahora mismo, en la gráfica, lo que viene a decir ese queso es la página 5 del informe, mira, más estar del 2023. Es la gráfica del informe del Consejo General del Poder Judicial. A su página 5 viene reflejado, como se puede ver aquí, es 199.282 denuncias. Es el total de denuncias, ¿vale? Y a la página 34, de la misma manera... Sí, pero espera, un segundito. ¿Me puedes explicar mejor el quesito este? Atestados policiales con denuncia víctimas. ¿Qué quiere decir esto? Sí, a ver, lo que viene a decir, el total de denuncias es que denuncia a la víctima y luego es la denuncia a un familiar, dependiendo de quién denuncia, ¿no? Vale. Claro, efectivamente viene presentada por la víctima, por familiares, con denuncia de víctima, atestados policiales por intervención, o sea, te va desgranando el número, el porcentaje y el número de denuncias de cada uno, pero el total es el de la izquierda, el 199.282. Vale, vamos a la página 34, que me has recomendado también este otro gráfico, y ahora ya un momentito pasaremos a hablar con el resto, abriremos el debate. ¿Qué nos puedes decir de esta? La 34, que creo que es la siguiente, si no me equivoco. Esta es la 34, entonces será la 35. Vale, aquí está, perdón, entonces la 35. Vale, pues aquí lo que te viene a decir es 199.282 denuncias, ¿vale? Ese es el total de denuncias. Y fijaros el número de sentencias condenatorias, 48.525. Es decir, más de 150.000 hombres fueron detenidos siendo inocentes. A ver, me estoy perdiendo un poco. ¿Dónde has visto las 180? A ver, en la página 5 anterior... volviendo de lo otro, vale, ok, sí, vale. Entonces, viene de ahí. En la página 5 a la izquierda hemos visto 199.282. Vale. A la página 34 te desgrana el número de sentencias, te viene total de sentencias y el total de condenatorias. 48.000 de los casos que han llegado graves a los juicios, 60.000 sentencias, 48.525 fueron condenatorias. Pero 151.000 hombres han sido detenidos, procesados y estigmatizados siendo inocentes. 150.000 el año pasado. Y claro, de esas sentencias condenatorias, hemos dicho que la mayor parte son de conformidad. Pues calcula que unas 28 o 30.000 fueron conformidades. O sea, que se puede añadir a esas.
O sea, claro, date cuenta que de estas 48.525, que es el total de condenas, más de la mitad calcula que en las 28 30.000 fueron conformidades. El resto son sentencias de menos de 2 años, a excepción de las sentencias de condena con años de prisión muy graves por asesinato, que son las 50 o 55 mujeres asesinadas cada año. El resto, el 95-99% de las sentencias condenatorias no superan 2 años, Rafa. a ver si estáis de acuerdo con el resumen que yo voy a hacer, con esta conclusión. O sea, a partir de esas 50 y tantos muertes al año de hombres contra sus parejas, están pagando estos cientos de miles por culpa de toda esta paranoia que se está generando con esos 50 casos repetidos machaconamente como una tortura de estas China del gota a gota. ¿Es así, Ruth? ¿Está utilizando el machaque constante de esas muertes para castigar a miles de hombres inocentes? Es que yo creo que efectivamente la violencia hay que condenarla siempre, hay que castigarla siempre, que las 55 mujeres muertas, las personas que les hayan matado, deben de pagar, que los niños muertos, sea por sus padres o por sus madres, deben de pagar, pero que efectivamente al final el 98% de las cosas que se ven en los juzgados de violencia de género no tiene nada que ver con eso. Muy bien, muy bien. Pues ahora vamos a abrir un poco el debate. Vamos a quitar esta pantalla. A lo mejor habrá que poner alguna noticia, pero vamos a ir dando paso al resto de los contertulios hoy. Y os quiero preguntar por algo que, bueno, en su día Jesús y yo lo hablamos, porque yo cuando empezó todo esto, digo, vamos a ver, se está planteando como una guerra entre el hombre y la mujer, pero ¿qué pasa? Que esos hombres que sois vosotros, que hoy día os pongo cara, no tenéis madre, no tenéis una hermana, no tenéis primas. O sea, ¿qué han pensado? Y ahí ya os dejo ir levantando la mano y seguir dando paso de uno en uno. ¿Qué ha pasado con las mujeres de vuestra familia en esta supuesta batalla entre el hombre y la mujer? ¿Cómo han sufrido vuestras madres, hermanas, primas, amigas? Contadme. Cualquiera. Álvaro, por ejemplo, venga. Vamos a ver, es que lo que está claro, Rafa Pal, con eso que dices, es que en este país, en este momento, hay mujeres de primera y mujeres de segunda. O sea, hay una clara diferenciación entre las que son mujeres madres de un niño en unas determinadas condiciones con una relación de pareja o de pareja con un hombre, a lo que son, como tú bien decías, abuelas, sobrinas, primas, tías. Todo este tipo de mujeres son mujeres de segunda categoría. Y este país, la ley, en este momento, en este país, las trata como de segunda categoría, están discriminadas totalmente, porque evidentemente siempre se habla del dolor de una madre ante la pérdida de un hijo, no voy a decir una fatalidad como puede ser un fallecimiento, sino ante la pérdida de un hijo en el sentido en que no le pueda ver. O sea, es que mi hijo se va 15 días de vacaciones y voy a estar 15 días sin ver a mi hijo. Eso es habitual en todas las separaciones. Pero bueno, y ese dolor también lo es para el padre cuando está 15 días con la madre, ¿no? Sin embargo, como lo que hablaba Ruth, con el artículo 94 del Código Civil, a raíz de la modificación de hace 2 años, creo que fue, cuando tú a un papá le eliminas el régimen de visitas porque está en un proceso de denuncia de violencia de género, cuando tú le quitas a ese niño, automáticamente también ese niño deja de ver a la abuela, también deja de ver a la tía, también deja de ver a las primas que son sobrinas de ese papá. Es decir, la niña, el niño no pierde al papá, pierde a todo el entorno paterno, incluso su vida. O sea, por ejemplo, si el papá vive en un sitio y bajaba con los niños al parque de abajo, esos amigos del parque de abajo también los pierde. Pierde el entorno, pierde los amigos, pierde la rutina, lo pierde todo durante 1 año o 2 hasta que se resuelva el proceso penal. Me ha pedido la palabra Abel, pero me vas a permitir que le haga una preguntita muy cortita a Ruth, porque quiero saber si los jueces tienen en cuenta a la abuela, a la hermana, si en este régimen de visitas se dejar o no, si ya después de tantos años hay una jurisprudencia para que también puedan verlo las mujeres de la familia del supuesto maltratador. Bueno, realmente sí existe la figura de que los abuelos pueden pedir un régimen de visitas, pero la realidad es que los juzgados son muy restrictivos y entonces, como es la protección y el interés del menor, tienden a restringir las visitas cuando está abierto el proceso de violencia de género. O sea, eso se suele utilizar más para cuando 2 personas están casadas, uno fallece
y los abuelos, la persona que se ha quedado viva no les deja verlos. Pero en los procesos de violencia de género, al final es complicado que si al padre le tienen suspendido el régimen de visitas, consigas que los abuelos lo tengan. Hasta el final del proceso, como ha dicho Álvaro, pierden a toda la familia extensa. Abel, tu turno. Bueno, yo quería discrepar de lo que habéis dicho sobre las mamás. Mira, las mamás, como todas, o sea, las madres de los hombres que hemos sido detenidos, que pasamos por este proceso y tal, bien. Las mamás, igual que los hombres, exactamente igual que los hombres, solo vienen aquí cuando les pica la avispa. Solo se quejan cuando su hijo ha sido detenido, ¿bien? Pero luego, a la hora de la verdad, votan todos opciones feministas, ¿bien? Hay dos grandes partidos que son feministas y están sustentados por millones de votos, y entre esos votos hay millones de mujeres que pues les ha afectado porque son hermanas, porque son madres. ¿Crees que habrá mucha votante del PSOE que haya sufrido en las carnes de su hijo este tipo de cosas? Pues Nunca lo había planteado, la verdad. Pues claro que sí. Mira, desde que se puso la ley de violencia de género hay más de 2 millones de hombres detenidos. Bien, si empiezas a contar hermanas, madres y demás, pues como mínimo hay unos 7 millones de mujeres que estén afectadas por esto, bien, afectadas directamente. Bien, pues 7 millones de votos no los tiene ningún partido que vaya en contra la violencia de género. O sea, 7 millones de mujeres, más luego los hombres, ¿eh? Sí. Y yo, que estoy metido en este movimiento desde hace un montón de años, pues veo que aquí viene la gente cuando les pica la avispa, nada más. Sí, Juanma, tu experiencia con las mujeres de tu familia, ¿cómo han visto, cómo pintan a esa otra mujer? ¿Cómo se explican que pueda actuar de esa manera tan ruin? Yo en mi caso lo personifican mucho en eso, en que es una persona que no está bien de la cabeza, literalmente, que utiliza al niño como un método de venganza por no haberse salido con la suya a la hora de pues eso, yo no sé si es que se pretendía quedarse con mi casa o tener una pensión más alta, no lo sé exactamente porque no consigo entenderlo, pero al final mi madre y mi hermana, al final lo han, digamos, personalizado mucho, no lo ve como un problema general ni como que esto esté pasando a 2 millones de personas, como bien dice Abel. Esto al final es eso, qué mala suerte he tenido de dar con una persona que no tiene fin, que utiliza estas leyes para su beneficio y como es eso, ay, qué mala suerte, pero no lo ven con visión global, ¿eh? Oye, esto me estáis dejando alucinado, o sea, porque yo pensaba que la gente despertaría, o sea, se creen que es una cosa puntual, pero no algo sistemático, no han captado la ingeniería social, ¿no? Desgraciadamente así es. Incluso yo vengo de una familia de izquierdas y yo era súper rojo hasta el 2019 y eso, mira Jesús cómo se ríe, que lo sabe muy bien. Pero bueno, yo incluso ayudé a montar los círculos que le llamaban en aquel entonces de Podemos en mi localidad y toda esta gente salió corriendo. Oye, Juanma, ¿hay afectados de Podemos? ¿Sabes de más de gente de este? Sí, dice Jesús que sí. Claro que sí, lo que pasa es eso, que yo en el 2019 todo el mundo de esos entornos salieron por patas y era como eso, ay, qué mala suerte que ha dado con el 0,01 este famoso. Pero y a día de hoy incluso, pues incluso tengo todavía relación con algunos amigos que sus hijas están sufriendo la otra cara y todavía lo ven como algo muy anecdótico, muy... Oye, a raíz de lo que estáis diciendo, os voy a contar algo que no he contado nunca, porque la verdad es que me corta un poco, pero yo, como Jesús sabe, bueno, he parado mucho por Lavapiés, ahí viviendo y tal, y conocía ese ambiente Ocupa, estoy hablando hace muchos años, ¿no? Y había por ahí un fotógrafo francés, así, muy, muy delicado, muy femenino. Y con el paso de los años le pregunté a una persona que había sido de él, bueno, si habéis estado por Lavapiés, él hacía unas postales de Lavapiés que estaban por muchos garitos, esas las hacía él. Julián se llama. Uy, no, bueno, a ver, no creo que lo vea nadie. Pero me contaron que tuvo un hijo con una chica de ese entorno y se separaron y acabó asesinando a la chica y a la niña. O sea, no me han contado más, me imagino que sería... o sea, porque yo hacía muchísimos años que no le veía,
pero creo que se vio inmerso en todo esto, ¿eh? Y debió ser un golpe tremendo, pero era un personaje súper conocido en ese ambiente donde salió Pablo Iglesias. Estoy hablando del laboratorio, todo ese ambiente que ocupa. O sea, que sí que ha debido haber casos, claro. Lo que pasa es que, bueno, no nos enteraremos nunca cuánta gente habrá despertado. Mira, bueno, sí. Rafa, un pequeño inciso. Una de las personas que me pidió ayuda, pues mira, 6 meses antes de formar todo lo que es Anavid, a través de Malos me pidió ayuda un cargo muy importante de Podemos, de la Comunidad de Madrid, porque no estaba casado, no tenía hijos y la vivienda no era en propiedad ni de él ni la de él, vivienda de alquiler. Le salvé el culo porque él pensaba que el feminismo que procesaba su partido era la leche y era todo defensa de mujeres. Cuando ve que en sus propias carnes una mujer utiliza de forma torticera la ley, se dio cuenta de es como pegarse contra un muro 300. Jesús, gracias. Intentaré, en la medida de mis posibilidades, intentar hacer ver esto a la gente de mi partido. Y mira cómo está obteniendo un Errejón. Quería dejarlo para otra ocasión, pero es que ya me lo dejas a huevo. ¿Qué opináis de la denuncia contra Errejón? Bueno, bueno, primero Ruth, esta denuncia de esta actriz Elisa Molilla. A mí me parece mentira. A mí me parece mentira que sucedan estas cosas y lo que me parece más mentira todavía es que las personas que salen haciendo una propaganda en la tele y vendiendo algo son las personas que la han estado encubriendo. Entonces, perdón, es increíble. O sea, es increíble que esto esté sucediendo y no sé, o sea, las explicaciones que he escuchado, las poquitas que he escuchado en las noticias son vergonzosas. Sí, pero una cosa, veo que Abel quiere hablar, pero no sé si os habéis enterado. O sea, el tema sí del acoso sexual, bueno, el coqueteo que hubo en una fiesta, que se metió en una habitación, que la metió mano y que luego se va a su casa. Bueno, sí, primero Abel y luego Álvaro. Abel. Bueno, yo he de decir lo primero que me alegro muchísimo, que a ver si denuncian a todos los líderes de izquierda, porque estoy convencido que ahí pues tiene que haber tráfico, o sea, de trata con menores, ahí tiene que haber violaciones y ahí tiene que haber sobre todo aprovecharse, porque yo creo que a estas fiestas, yo he de decir que también provengo de esta acción social de la izquierda, yo he sido secretario provincial de acción social de la CNT, entonces conozco esto y sé a lo que se va a esas fiestas y se va a ligar, a fumar porros y a beber cerveza. Entonces me alegro muchísimo, pero no me creo la denuncia para nada. O sea, lo que pasa es que Errejón es un hombre ya deconstruido y claro, como está ya deconstruido, pues acepta lo que le digan, has hecho mal y demás. No veo violencia, en lo que narra esa mujer no veo violencia, veo decisión. Veo sí, decisión de que Álvaro, el hombre... Álvaro, y luego voy a plantear otra cuestión. Álvaro, tenías que comentarle el caso Errejón. Sí, sobre este tema. A ver, yo evidentemente estoy al 100% de acuerdo con Abel en el sentido en que no voy a decir que me alegro, porque no puedo decir que me alegro, pero evidentemente sí que voy a decir que le está bien empleado. Es decir, él ha sido el promotor de toda esta historia, por no utilizar otra palabra peyorativa, y entonces le está bien empleado. Es decir, le está bien empleado. Ahora bien, evidentemente, como dice Abel, lo que es la denuncia es que hoy mismo esta chica, no voy a decir su nombre, pero yo sinceramente no sé qué abogado tiene y ni siquiera sé si tiene abogado, porque lleva 2 días dando declaraciones a la prensa, escribiendo tweets, diciendo que no le forzó. Ella ya ha reconocido que no le forzó. Lo ha dicho, si a mí no me forzó, si cuando yo le dije que no, si él paró. Y entonces, claro, uno piensa, pero bueno, vamos a ver, criatura, alma de cántaro, si tú estás diciendo ya en la televisión que no te ha forzado, que ha parado, ¿dónde vas con una agresión sexual? Y yo te lo digo, no sé qué abogado tendrá, pero el abogado que coja, si no lo tiene, va a decir, no puedo hacer nada contigo porque tú ya has vendido toda la estrategia de acusación que podíamos tener. Y Errejón tiene que estar donde esté, lavándose las manos, diciendo, bueno, si ella está diciendo que no hay agresión. Y como dice Abel, y termino con esto, Rafael, lo que está ocurriendo es que está habiendo un cambio de concepto de lo que ha sido toda la vida, el coqueteo, el ligoteo, el flirteo, el acercarte a una persona que te puede gustar, y las primeras conversaciones. Ese tema se está confundiendo con el si yo no quiero lo que tú quieres ya es una agresión, pero coño, hasta que llega el punto en que lo que yo quiero tengo que saber si es lo mismo que tú quieres, porque igual yo quiero pasar una noche loca y tú quieres casarte conmigo. Entonces tiene que haber un punto en que eso se conecte y saber lo que queremos. Y en el momento en que la otra parte dice, no, es que aquí ya es agresión, es que estamos todos perdidos. Yo diría, en mi época universitaria, que ya no estoy en mi época universitaria, a mí, bueno, yo debería estar ahora mismo, Dios sabe dónde, es que es alucinante.
Un segundo, Juanma, un segundo. Yo, después de ver las declaraciones de esta chica, que la verdad es que son surrealistas, me inclino por pensar que yo creo que creen que tienen absoluta carta blanca para decir cualquier cosa y que, porque luego la reacción de Rita Maestre, que fue su novia, echándole, o sea, digamos que cuando ellos escuchan, hacen así y el sistema dice, hay que acabar con esto, o sea, no tienen ningún tipo de complicaciones, ni que ha sido su novio ni nada, o sea, le tiran a los leones y el que era un mandamás ahora ya no es nadie porque evidentemente quieren salvar el culo, que es lo que pretenden. Juanma. Yo no seré yo quien defienda a este señor, por supuestísimo, pero sí que no me gustaría que hiciéramos lo que no nos ha gustado que hicieran con nosotros. Yo no voy a entrar en detalles de mi opinión personal porque eso, desconozco los detalles, desconozco lo que pueda pasar. A mí lo que más me duele es que cómo realmente todo este discurso que han tenido durante tantos años realmente les daba igual. O sea, realmente les da igual la protección de la mujer porque decían lo que fuera delante de la televisión, se daban la vuelta y hacían todo lo contrario. O sea, y eso Juanma, se está dando cuenta la gente. Por eso seguramente, porque está saliendo, o sea, es al desnudo. La realidad está apareciendo al desnudo. Un segundito, Jesús, ahora te doy paso. Yo quería plantear, todavía me quedan un par de cuestiones más, que se está amenazando con que van a empezar estas denuncias anónimas, porque muchas de ellas son anónimas, contra periodistas de izquierda, contra políticos de izquierda, contra políticos de derecha. Se habían empezado a amenazar ya alguno del PP. Esto puede ser, pero una locura. Ruth, ¿qué puede pasar? O sea, si tú que ya has conocido toda esta locura de violencia de género, cuando esto ya es la locura del acoso sexual. O sea, aquí, yo qué sé, ¿tú prevés cómo puede acabar esto? Es que yo es lo que os decía antes, que yo lo que veo es que de repente las cosas no salen como uno quiere y entonces se confunde. Yo lo que ha dicho Álvaro estoy totalmente de acuerdo. Se puede dar las circunstancias de que tú conozcas a una persona una noche, tengáis algo, tú lo interpretes de una manera, la otra persona de otra, sea totalmente voluntario y consentido y al día siguiente es una violación, es una agresión sexual. Bueno, yo llevo un asunto surrealista y surrealista porque vino el chico al despacho y curiosamente la defensa se la pagó la mujer y le acusaba, antes de cambiar a la ley del CFC, de agresión sexual. Él trabajaba en un pub, una persona que había estado allí tomando una copa, que por lo visto hacía tiempo que llevaba pues persiguiéndole. Efectivamente esa noche se fue a su casa, se acostó con ella y se presentó por la mañana. Lo que pasa es que ella por la mañana pretendía alargar eso y él se fue porque tenía a su mujer, la tenía en casa y tenía que justificarse. Se presentó en la Guardia Civil del pueblo en el que estaban con una sábana con sangre para demostrar la violación. La vergüenza del chico, evidentemente, es lo que os digo, pagada la defensa por el padre, o sea, lo que es el suegro y la mujer, porque él encima no tenía grandes recursos. Y la suerte que el suegro le defiende. Le defendía porque decía que evidentemente no le iban a perdonar lo que había sucedido, pero que tenían claro que no había abusado de nadie. La sangre que llevaba la chica en la sábana se analizó y era sangre de periodo. Estaba con la regla, hablando claro, y era el grado. Entonces, por eso es lo que ha dicho Álvaro. ¿Pero qué le había sucedido? Pues que efectivamente la chica sabía que con este hombre no iba a continuar porque él quería seguir con su mujer y tener su vida normal. O sea, que es que hay casos surrealistas. Perdóname, Ruth. Sí, espera. Bueno, a ver si es relacionado, Juanma, porque me había pedido la palabra Jesús. Perdóname, Jesús. Súper rápido. Ruth, una pregunta. ¿Qué consecuencias hubo para esa señora que presentó esa denuncia? Pues mira, ninguna, porque ¿sabes lo que pasa? Que después, pero si eso ya lo sé yo, lo que pasa es que cuando la gente termina el procedimiento, porque además, cuando la gente está hablando, claro, jodida durante el procedimiento, entonces te dice, porque la voy a meter por denuncia falsa, porque voy a hacer. Tienes un desgaste económico de la leche, tienes un desgaste emocional, y cuando terminas, ya has resuelto tu papeleta, prefieres olvidarte y continuar con tu vida de otra manera. Entonces, ¿consecuencias? Ninguna, pues que sabían que era una mentirosa. Mañana lo volverá a intentar y lo hará mejor. Sí, Jesús, te habías pedido la palabra. Sí, simplemente una pequeña reflexión. Como dice Juanma, efectivamente, no quiero que traten a los demás como me trataron a mí y la presunción de inocencia por encima de todo, pero este señor defendió que nos metieran a muchos en la cárcel siendo inocentes.
Dicho esto, voy a hacer una pequeña reflexión que me llama la atención y parte de la base la ha comentado un chino de China en Twitter. Y lo que vengo a decir es que hoy en día, después de miles de chiringuitos, de millones de euros de igualdad, de protección a las víctimas, de numerosas secretarias de Estado, ministras de igualdad, chochocharlas, miles de chiringuitos y puntos violeta, que ahora es la moda, que un banco está pintado de morado y una señal de stop, la tocas y ya te conviertes en Batman. Modificaciones de legislación, creación de más de 121 juzgados de excepción donde se nos juzga a los hombres con derecho penal de autor, algo inédito en Europa ni en ningún país del mundo. Subvenciones a orcos feminoides, aplicación de perspectiva de género en los juzgados. Medios de comunicación subvencionados para que con nuestro dinero público nos metan por los ojos el 016 y ahora, después de todo esto, Rafa, resulta que el único sitio seguro para una supuesta víctima de agresión sexual o de maltrato es el Twitter y el Instagram de Cristina Fallarás. Es que es alucinante. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Toda esa red. Bueno, comentar, al final no he metido esa noticia porque tengo aquí algunas señaladas, pero ha sido investigada la directora del Instituto de la Mujer, no sé si ahora o exdirectora, perdón, exdirectora por hacer negocios con los puntos violeta en colaboración con su mujer, bueno, lesbiana. Sí. O sea, ahí hay para tirar, sobre todo este tema de la industria, lo que en su día llamamos la industria de la violencia de género. Eso es una buena noticia, que se empiece a salir eso a la luz. ¿Qué veis? O sea, yo qué sé, es que ¿cuántos millones se han ido gastando cada año? Son miles de millones ahora podrían ser. Muy resumidamente, 2005, según el BOE que te han dado antes, 10 millones de euros para poner en funcionamiento en función del número de denuncias, número de mujeres que se declaren maltratadas y el número de mujeres extranjeras en función de renta de población. 2012, estudios y costes de violencia de género realizado por Reino Unido. España gasta 24.000 millones de euros. Junta Andalucía 2014-2016, 66.485 millones de euros en protección a la mujer y la igualdad. Y la OCDE, me parece que es una oficina que tienen en Andalucía, ha descubierto este año que cada año en la Unión Europea gastamos de la friolera, y no me salto ninguna coma ni ningún cero, 366.000 millones de euros al año en la Unión Europea. ¿Tú sabes la cantidad de voluntades que compra ese dinero? 361. Te lo voy a mandar por WhatsApp para que lo tengas tú, si lo quieres sacar. Casi medio millón. Bueno, sé que me has pedido la palabra, perdón, Álvaro, pero quería introducir el tema de qué pasa, y ahí tú vas a poder hablar, Jesús, y seguramente también Abel, lo tuyo es un poco más reciente, cuando el hijo que no has visto no sé cuántos años le vuelves a ver. ¿Alguno está en el caso de tener que explicarle qué ha pasado? A ver, yo este verano, perdón, yo este verano estuve los 3 meses porque a mí una cosa que antes comentaba Ruth, de eso de que el juzgado, es verdad que es difícil que te quite el régimen de visitas. Yo en mi caso es que no ha hecho falta. O sea, es que ella lo hace cuando ha querido, lo ha utilizado cuando ha querido, ya llegó el 15 de julio y 2 horas antes me puso un correo diciendo que no fuera por el niño. Yo me presento con la policía, levantan acta y no pasa absolutamente nada. El 11 de septiembre, además eso súper rápido, porque yo creo que ya en el juzgado están viendo de qué pe coge a esta señora. El mismo 11 de septiembre tengo una vista en la que le dicen que, oye, que es que tienes que restablecer el régimen de visitas, pero consecuencias cero. Yo he estado todo el verano, mis 30 noches, que a mí me suponen 7 meses y medio en el régimen normal de visitas con mi hijo, me lo han amputado durante 3 meses y no ha tenido ninguna consecuencia. Entonces, ¿qué más da que sea el juzgado o que si eso se lo puede hacer ella cuando quiera? Sí, no, pero mi cuestión, Juanma, era más, bueno, como le ha pasado a Jesús. De repente te encuentras con un hijo que ya es mayor, que no le has visto. No sé si alguno tenéis la experiencia de ver que cómo cojones, con perdón, le explicas. Porque claro, si le explicas, vas a tener que explicarle la maldad de su madre. O sea, es un asunto. Jesús, la pregunta es un poco más para Jesús, que tiene más experiencia de todos estos años. ¿Hay ya niños? O sea, la pregunta va en el sentido de, ¿hay ya niños víctimas de la ley de violencia de género, en el sentido de estas separaciones tal, que ya son adultos? ¿En qué se convierten? Abel veo que también quiere opinar. ¿Qué pasa cuando llegan adultos y se enteran de todo lo que ha pasado? Pues yo no hace falta. Perdón,
Jesús y luego Abel, venga. Vale, pues simplemente te lo digo de una manera muy escueta. Imagínate lo que supone para un niño de 3 años crecer en un ambiente donde su padre es un terrorista de Al-Qaeda. Cuando descubres que tienes 12 años, te hablan de un padre que está ausente, que para ti es un terrorista de Al-Qaeda, y resulta que alguien se acerca y te dice, tu padre no es ni la mitad de lo que a ti te han contado. Descúbrele. Descubrir a su padre le cuesta algo muy grave y casi lo mete en un sitio parecido a la cárcel para niños. La madre. Yo te tengo que poner un abogado para que se enfrente a la madre y consiga una libre absolución porque la madre debe denunciar a su propio hijo por malos tratos. ¿Qué dices? Sí, la madre, cuando mi hijo decide... La madre al hijo. Sí. Porque el niño está enterado de lo que ha hecho. Claro, porque el niño le dice, contigo sin ti voy a conocer a mi padre. Y la madre lo denuncia por maltrato psicológico. Tengo que ir al grume con él y la Fiscalía de Menores le imputa un delito de maltrato a la madre. Y consigue una libre absolución para su propio hijo, que es mi hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que mi hijo, yo le siento un día, conoce a mi mujer, conoce a sus hermanos, y por muy bien que yo le quiera hablar, le siento y le enseño de manera didáctica el proceso judicial, grabaciones y escucha a su madre, lo que decía de él. Y claro, como he dicho antes, muy resumidamente, es pegarse a 300 contra un muro. Imagínate un niño que descubre a su padre con 16 años, un padre que ha sido ausente durante toda su infancia, que se ha perdido, le han destrozado la vida. Abel, tu turno. Bien, yo quería decir que no estoy en el caso de Jesús. Yo tuve siempre a mis hijos, como a ella le abrieron testimonio, o sea, le dedujeron testimonio por falsa denuncia y 2 veces estuvo encausada por falsa denuncia, pues al final yo tuve la custodia compartida desde el inicio, yo he tenido a mis hijos desde el inicio, pero te puedo describir cómo es ese proyecto de ingeniería social que tú hablabas para destruir las familias. Mira, en mi familia no ha habido paz desde hace 13 años. Las peleas judiciales son constantes y mis hijos, los 2, ya acusan de pues el malestar, infierno. ¿Cuántos años tienen a día de hoy? Mira, uno tiene 19, va a hacer 20 y el otro va a hacer 14 el mes que viene. ¿Y qué opinan del feminismo? El feminismo lo odian los 2. A ver, mi hijo el mayor presenció cómo me detenían, salió corriendo del coche. Ese mismo día, por la noche, hizo un dibujo, él matando a un guardia civil, que tenías que verlo. Porque es que, claro, un niño que le arrancan de los brazos de su padre y se lo llevan, pues lo único que puede expresar es odio a la Guardia Civil porque no sabe lo que está pasando. ¿Entiendes? Cuenta el dibujo de tu hijo. El dibujo de mi hijo es el que hizo esa noche, que él salía corriendo detrás del coche de la Guardia Civil porque yo vivía en un chalet y me detuvieron, me sacaron de él y mi hijo, pues por la noche, lo primero que le dijo a su madre, si vuelves a hacer que se lleven a mi padre, no vuelvo a hablarte en mi vida. Y lo segundo que hizo fue un dibujo, pues simplemente dibujó un guardia civil, un dibujo de un niño de 7 años, con la gorra de guardia civil y él pegándole tiros y todo lleno de sangre, pues como si fuese una película de Tarantino. Sí. Álvaro, habías pedido la palabra. Sí, bueno, mira, a mí me pasa también como Abel. Vamos a ver, yo no tengo esa experiencia directa, afortunadamente, porque como decía al principio de mi intervención, hay miles de papás que no ven a sus hijos y hijos que han perdido a sus padres y para mí personalmente eso es un drama y además le pongo la etiqueta de crueldad e inhumanidad absoluta. Me parece que este país o este gobierno debería de pagar por ello y espero que el día de mañana lo hagan. Pero sí que es una pregunta, Rafa Pal, que yo me hago muy habitualmente porque lo hago, por ejemplo, me hago la pregunta en el caso de mi hija. Yo a mi hija tengo la suerte en este momento de verla en un punto de encuentro, que no todo el mundo tiene esa suerte. ¿Cuántos años tiene? Y lo peor de esto también... ¿Perdón? ¿Cuántos años tiene? Lo peor... ¿Qué años tiene? 9 va a hacer. Pero lo peor de esto, Rafa Pal, es aquellos niños que las mamás o la familia, el entorno materno, logran alienarla, ¿vale? Que eso es un tema aparte, daría para un debate, para 2 y para 3, que no quiero meter ese tema de la alienación, ¿no? Que en este sentido mi hija no lo está y no lo va a estar ya porque ya no va a haber opción, ¿vale? En principio porque todo ya va a extenderse. Pero claro, yo me hago esa pregunta, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando mi hija se entere de esto? Porque claro, porque tú piensas una cosa, todo va por escritos, como decía Abel, todo está judicializado, todo va por escritos al juzgado. Ruth sabe mucho de esto, o sea, todo está grabado, todo está por escrito, los informes psicológicos, los equipos de valoración integral, los escritos del Ministerio Fiscal, todas las peticiones que hace la madre están escritas. Entonces, cuando estos niños vean la realidad de lo que la madre en este sentido está pidiendo, mi hija está pidiendo ir a casa con papá, ir a casa. Yo este verano, por ejemplo, en vacaciones he intentado llamarla y la madre ha dicho que no.
cuando mi hija el día de mañana, cuando tenga 12, 13, vea, es que la madre no quiere que la llame, es que la madre no quiere que pasemos este día, lo que decía Juanma, es que me tocan vacaciones y la madre no me la da cuando me están tocando porque tengo una regulación judicial que me lo está diciendo. Estos niños el día de mañana, mi pensamiento, que aquí tendría que haber un psicólogo para que lo dijera, pero yo creo que se van a volver en contra de esa persona que les está bloqueando el contacto con el padre. Es lo que creo, que al final les va a salir el tiro por la culata porque se les va a poner en contra. Van a ser las odiadas porque precisamente son las que están fastidiando la vida, como decía Jesús, el resto de su vida. O sea, les está creando un trauma desde pequeñitos. Sí, un pequeño comentario antes de abrir el último melón de esta noche. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Estáis siendo muy certeros y estáis yendo ahí al grano. Pero a mí todo lo que se está hablando, lo que me viene a la cabeza es que como que el feminismo le ha hurtado a la mujer de sus instintos más básicos, los positivos, del cariño, del respeto, de la maternidad incluso, porque contarle esas cosas a un niño o una niña para dejarle sin padre o para malmeter contra él, evidentemente que ese es otro melón que habría que haber, o sea, lo siento mucho porque sois víctimas de esto, pero evidentemente eso va a conllevar unos traumas en su vida y esos niños pues van a tener que sacar todo eso en algún psicólogo, o sea, que habría que hablar con psicólogos. Por eso decía después de 20 años de la ley de violencia de género, pues ya esos niños, habrá algunos que ya son más que adolescentes y evidentemente eso deja unos traumas ahí. No, el último tema que quería sacar es, bueno, esto ya no es tan yo creo que más que como ciudadanos, ¿no? El hecho del descubrimiento de que la mitad de las víctimas, digamos víctimas mortales de estos asesinatos que se conocen como violencia de género, más de la mitad estén cometidas por extranjeros, por inmigrantes, desde luego que puede hacer que cambie la perspectiva, ¿no? Porque todo esto se enfocó como que el hombre español era un maltratador y tal, pero sí, ahora ese descubrimiento, por eso están, la verdad, que muy preocupados, ¿no? ¿Cómo creéis que puede afectar esto a toda esta locura? A cualquiera de los que... Es que ese tema es políticamente incorrecto. O sea, no sé si os habéis fijado estas últimas semanas cómo se habla en los medios del tema de la vivienda. Porque el último CIS, la tercera preocupación era la vivienda, pero es que la primera es la inmigración y no se habla de ello. O sea, todo lo contrario, en cuanto ya lo comentas, pues ya eres un racista, literalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no se toca ese tema, que no se habla. No hace mucho en el programa Horizonte, el doctor Onega, creo que es, y decía que les llamaba mucho la atención que el 44, creo que era por ciento de los delitos de violencia sexual eran cometidos por extranjeros cuando representan un 12% de la población. El resto de la mesa se cayó. O sea, no es un tema tabú. No se puede hablar de eso. Es más importante hablar de la vivienda, de que bajemos los que tenemos pisos alquilados, que le tenemos que bajar o que dejen de pagarnos, pero mientras nos rellenan con eso, no se está hablando de la primera preocupación que hay en el CIS en España. Ruth, ¿tú crees que puede afectar a los jueces estos datos que se están sabiendo de cómo no es el hombre español, digamos, el fundamento número uno de lo que supuestamente es este problema? ¿Crees que le podría dar, digamos, alas o alguna cobertura moral para no ser tan duros en sus sentencias? Yo creo que lo ven en la práctica, pero es que de verdad que es un tema tan subjetivo, porque es que los juzgados de Madrid, por ejemplo, que son 11, si no me equivoco, los que hay de violencia sobre la mujer, no sabéis cuánto cambia un asunto de caer en manos de un juez a caer en manos de otro. Cuando hablo juez, me da igual, sean mujeres, sean hombres, es que no tienen nada que ver. Entonces, que saben que hay mucho extranjero que está teniendo problemas, si lo tienen claro, si lo ven paseándose por sus juzgados todos los días, que saben que hay mucha gente que está haciendo un mal uso de la ley, si lo tienen claro. Pero es que tienen mucho cuidado porque tienen mucho miedo a lo que sale después en la tele de había puesto una denuncia y después tuvo un problema. Hombre, es que a todo el mundo le pasa en todos los órdenes jurídicos que pones una denuncia y que después puedes tener un problema, pero es que aquí solo dan relevancia a este tipo de delitos. Cuando eso pasa, denuncias a un vecino porque te llevas mal y al final termináis con una agresión.
Me refiero, en delitos de lesiones, en muchos otros delitos sucede, pero solo se le da bombo aquí, entonces nadie se atreve. Por eso los jueces, en cuanto ven un atisbo de un mensaje malsonante, yo ahora estoy llevando un asunto en el que, sinceramente, es que son dos mezquinos, él y ella. O sea, son una relación horrorosa. Bueno, pues de momento solo estamos investigados nosotros y le presento unos audios y unos vídeos en los que hasta ella amenaza a mi cliente con un cuchillo. Pero claro, es verdad que mi cliente la está diciendo guarra, te huele mal el chocho, hablando claro, no sé cuántos. Pues de momento solo está investigado el amenazado con el cuchillo por esas expresiones que efectivamente que no son bonitas, o sea, que no las disculpo. Pero en ese caso, o los investigamos a los dos o los absolvemos a los dos por locos. Un comentario que tenemos por aquí en el chat dice: hay un cargo de Podemos en Extremadura que dice ser víctima de falsas denuncias de género. Ha dicho que va a buscarse un abogado. No sé si será el mismo. Jesús, ¿qué te parece esto de que salga a la luz que gran parte de los asesinatos los cometen extranjeros? Pues, a ver, que salga a la luz me parece triste porque llevamos así desde hace más o menos 5 años, no porque te lo diga yo, sino porque, un inspector de policía de la comisaría, de una de las principales comisarías de Valencia, que se llama Ricardo Ferris, que no me sabía el nombre, Ricardo Ferris, ya una de las intervenciones que hizo en uno de los programas a los que ha acudido en numerosas ocasiones, dice que en su comisaría, en el libro de notificaciones, y le llaman libro de telefonemas, ¿no?, donde se hacen todos los registros y tal, de 400 detenidos en los últimos 3 meses, 399 eran extranjeros. Delitos de todo tipo, ¿vale? Y las cifras de la noticia que te mandé anteriormente, esa URL no me la invento yo, ni Anavín, ni Jesús Muñoz, ni ninguno de los que estamos aquí. Ministerio de Interior y Ministerio de Igualdad dice que el 50% de las agresiones sexuales y de los asesinatos de mujeres los comete extranjeros, siendo el 12,3% de la población. Entonces, yo no soy el que diré que inmigración es igual a delincuencia, sino que inmigración ilegal es igual a delincuencia. O que delincuencia es igual a inmigración ilegal. Por una sencilla razón. Porque todos hemos visto, sabéis, no sé si muy brevemente sabéis lo que es el Frontex, pero bueno, es un sistema que tenemos de control de fronteras en la zona la zona marítima y es capaz de detectar, no sé si casi a 20 millas, una pelota de ping-pong. ¿Me queréis hacer creer que pueden entrar barcazas con 150 y 200 tíos, chavales, que la gran mayoría, más del 85%, no porque te lo diga yo, sino porque médicos geoforenses han acreditado que la mayor parte de lo que se consideran aquí menas superan los 20, 22 años, tiran sus carnés y sus identificaciones al mar, por tanto, no sabemos ni de dónde son ni cómo se llaman, y no hay forma de comprobar si tienen antecedentes penales? ¿Qué es lo que estamos importando? Pues lo que estamos importando, desde que ha sucedido esto en el 2018, 19, 20, 21 hasta el 24, Cataluña ha aumentado hasta el 87% de las agresiones sexuales. Pero es que vamos por el camino de Francia. Francia, el año pasado, el Ministerio Interior de Gendarmería francesa ha elaborado un informe donde hay 100.000 agresiones sexuales. En Alemania, 14.000 ataques con cuchillo. Y esto en tan solo un año. A eso es lo que está atendiendo España. Es devastador, es devastador. Bueno, pues la verdad que yo creo que si un programa como este saliera mañana en la Antena 3 o en la 1, bueno, en la 1 es imposible, pero si, por ejemplo, Iker Jiménez un día, y que lo puede hacer, porque si le apetece, lo puede hacer. Y si lo ves, Iker, si ves este programa, ahí ya te vas a encumbrar. ¿Te atreves a montar una mesa de debate sobre el tema de las denuncias falsas? Y ese día se revienta, igual que se ha reventado, porque al final ha sido Iker Jiménez, como has dicho, me parece que ha sido Juanma, que al empezar a sacar esas noticias sobre, bueno, la relación entre delincuencia e inmigración ilegal, pues esto ya ha empezado a llegar a todo el mundo. Y bueno, pues yo la verdad que me siento muy contento de haberos tenido y yo creo que ha sido un programa excelente, que las cosas que habéis dicho no se suelen escuchar en un programa de televisión y bueno, pues vamos a ver qué recorrido tiene. Y desde luego que hay mucho más para hablar sobre el tema y no descarto que volvamos a encontrarnos. Y pues nada, muchísimas gracias a los 5. Un saludo Ruth, un saludo Jesús, Juanma, Álvaro y Abel. Gracias. Muchísimas gracias. Ya os pasaré el enlace a través de Jesús y bueno, pues hasta la próxima. Un saludo a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. No, muchísimas gracias.